Buenos días, esta guía corresponde a la primera parte de la unidad número 3, biomecánica cardíaca y respiratoria. Veremos toda la parte relacionada con presión, densidad y ley de Pascal. Veremos algunos conceptos para recordar. Ustedes ya lo vieron en la clase de teoría, sin embargo, no está de más que los traigamos a colación para que resolvamos con mayor facilidad los ejercicios de esta guía. Recuerden que la presión y la fuerza están relacionadas, pero que no son lo mismo. La presión está definida como la fuerza por unidad de área, donde esa fuerza se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie de área A. Si bien sabemos que la fuerza es un vector, la presión es un escalar. Bien, ¿cómo se relaciona? Entonces dijimos, la presión es igual a la relación entre la fuerza, la magnitud de la fuerza y la superficie de área A. Bien, esa fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie de área A. ¿Y qué unidades tiene la presión en el sistema internacional? Nosotros podemos utilizar diferentes unidades, sin embargo, vamos a ver cuál es la unidad que tradicionalmente se utiliza en el sistema internacional. Entonces, sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, es decir, que sus unidades son kilogramo para la masa y metro sobre segundo cuadrado sobre la aceleración, para la aceleración. En el caso del área, su unidad es metro cuadrado. Bien, entonces sabemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton y newton sobre metro cuadrado equivale a pascal. Entonces, pascal será la unidad que utilizaremos en la gran mayoría de los ejercicios. Sin embargo, como les explicó la profesora Charo, existen diferentes tablas de conversión que las pueden encontrar sea en el libro de Jean Cole y en internet, donde ustedes quieran, donde pueden transformar de unas unidades a otras, pero siempre teniendo coherencia entre esas unidades. Veamos un ejemplo. Nos dice, los pies de una persona de 60 kilogramos cubren un área de 500 centímetros cuadrados. Determine la presión que ejercen los pies sobre el suelo. Aquí hay dos consideraciones importantes. Una y muy importante es que la persona está en reposo y la otra es que el suelo la empuja con una fuerza igual a su peso, es decir, igual a mg, y la persona a su vez ejerce una fuerza mg sobre el suelo. Bien, entonces, si presión es igual a fuerza sobre área, esa fuerza va a ser la fuerza peso, que es masa por gravedad, sobre área. ¿Sí? Presión va a ser mg sobre área. Pero veamos que esta área está en centímetros cuadrados y nosotros ya dijimos que debe estar en unidades del sistema internacional, es decir, en metros cuadrados. Entonces vamos a hacer la conversión de esos 500 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces decimos que un metro cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados. Ojo con algo aquí. Fíjense que el cuadrado está fuera del paréntesis, ¿bien? Significa que aplica tanto para la unidad como para el número. Es decir, acá el 1 va elevado al cuadrado y el metro va elevado al cuadrado. Y acá el 100 va elevado al cuadrado y el centímetro va elevado al cuadrado. Les hago hincapié en esto para que cuando hagan los ejercicios en su calculadora no vayan a decir 500 sobre 100. No, es 500 sobre 100 al cuadrado. Cancelo centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y obtengo que el área es igual a 0,050 metros cuadrados. Con esto ya puedo reemplazar y ya puedo decir que masa por gravedad es 60 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado sobre el área que encontramos que es 0,050 metros cuadrados. Con esto llego a que la presión es 11.760 pascales. Pero como nosotros venimos trabajando desde la primera clase considerando el número de cifras significativas correcto, veamos que en esta operación tenemos máximo dos cifras significativas. Por lo tanto, en nuestra respuesta debe haber dos cifras significativas. Entonces, este 11.760 se convierte en 12 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado o lo que es igual a 12 por 10 a la 3 pascales. Bien, otro concepto que vieron fue el principio de Pascal.
En el principio de Pascal nos dice que en ausencia de la gravedad, es decir, si estoy despreciando el peso del propio fluido, la presión en un fluido es la misma en cualquier parte. En todas partes la presión es igual. Veámoslo mediante un esquema. Yo tengo dos émbolos acá con diferentes fuerzas y tienen diferentes áreas, ¿sí? Tienen diferente diámetro, por lo tanto tienen diferentes áreas. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que la presión en todo el fluido es la misma, que la presión en el fluido, en cualquier parte del fluido es la misma. ¿Y eso matemáticamente cómo se expresa? Como que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Nosotros sabemos que la presión está dada como fuerza por unidad de área. Bien, entonces si yo reemplazo P1 por F1 sobre A1 y P2 como F2 sobre A2, entonces de aquí yo puedo determinar cuánto es, por ejemplo, el valor de la fuerza F2 que yo debo ejercer en este émbolo. Entonces, despejando, encuentro que F2, esta A2 pasa a multiplicar y me queda A2 sobre A1 por F1. Bien, si ustedes observan, F1 sobre A1 es lo mismo que decir P1. Entonces, F2 yo la puedo representar como A2 sobre A1 por F1 o directamente como F2 igual a P1, que vendría a ser esta parte verde, por A2. ¿Sí? Esa es la forma matemática de expresar que la presión en un fluido es la misma en todas partes y corresponde al principio de Pascal. Veámoslo con un ejemplo. Me dice, si las áreas de las secciones transversales de dos cilindros, como los que vemos acá, son A1 igual a 0,150 metros cuadrados y A2 igual a 0,0250 metros cuadrados, ¿qué fuerza F2 debe aplicarse al émbolo más pequeño para contrarrestar una fuerza F igual a 600 newton aplicada al émbolo mayor? Entonces, en este ejercicio vamos a aplicar principio de Pascal. ¿Cómo lo planteamos? Lo planteamos como dijimos acá, que P1 es igual a P2, entonces F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Y mi incógnita es F2, esta fuerza que debo aplicar acá al émbolo más pequeño para contrarrestar esta fuerza F1. Entonces, F2 aquí es igual a A2 sobre A1 por F1 y al reemplazar encuentro que F2 es igual al área 2, que dijimos que es 0,0250 metros cuadrados, sobre el área 1, que es 0,150 metros cuadrados, por F1, que es la fuerza que estoy aplicando al émbolo más grande, que son 600 newton. Con eso encuentro que F2 es igual a 100 newton. Bien, fíjense, tiene tres cifras significativas, al igual que los valores que tengo en mi operación matemática. Entonces, para mantener el sistema en equilibrio se debe aplicar una fuerza hacia abajo de 100 newton sobre el émbolo más pequeño. Esta fuerza F2 debe ser igual a 100 newton. Sigamos. Entonces, decíamos que en el principio de Pascal no se tenía en cuenta el efecto de la gravedad. Pero ¿qué pasa cuando sí lo hacemos más real y tenemos en cuenta el efecto de la gravedad sobre los fluidos? Entonces aquí, ¿qué tenemos en cuenta? Vamos a ver qué encontramos. Por ejemplo, si tengo este sistema donde tengo este recipiente y la parte negra sería un cuerpo que estoy introduciendo, que está ocupando un volumen. Entonces vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos para iniciar, si este recipiente está abierto, voy a tener una presión atmosférica, la voy a llamar P sub 0. Y la presión atmosférica no es más que la presión del aire en un punto determinado de la Tierra, que varía ligeramente de acuerdo con el clima atmosférico. Al nivel del mar, la presión de la atmósfera en promedio es 1,013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado o pascal. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que estoy presentando diferentes unidades que pueden utilizar para la presión atmosférica. Entonces, yo digo que una atmósfera también equivale a 760 milímetros de mercurio, o lo que es igual a 1013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, o a 101,3 kilopascales.
Después tenemos entonces, hablamos de otro concepto que es la presión manométrica. La presión manométrica entonces es esa presión que ejerce el peso de la columna de agua, esta parte negra que tengo acá, ¿sí? El efecto de la gravedad sobre la presión, entonces la vemos en la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica se mide en relación a la presión atmosférica y cualquier cambio en la presión atmosférica y en la altitud influyen directamente sobre la presión manométrica. Y la presión manométrica, ¿cómo la expresamos? La expresamos como la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Y esto de dónde sale? Esto se los explicó la profesora Charo, sin embargo vamos a hacer un breve recuento aquí. La densidad está relacionada como la masa por el volumen, ¿sí? Masa sobre volumen es igual a densidad. Y nosotros, si despejamos la masa de acá, tenemos que masa es igual a densidad por volumen. Bien, entonces, si yo hablo de peso, sabemos que peso es masa por gravedad. Entonces, masa por gravedad me quedaría masa, que dijimos que es densidad por volumen, por la gravedad. Bien, y recordemos que nosotros habíamos hablado que la presión era igual a fuerza sobre área, ¿sí? Si mi fuerza es masa por gravedad, la fuerza del peso, la fuerza de la gravedad, sobre área, y reemplazo lo que encontré acá, tengo que esto es igual a densidad por gravedad por volumen sobre el área. Pero a su vez, yo también sé que el volumen de un cilindro es igual al área por la altura. Si yo reemplazo ahora este volumen en esta expresión, encuentro que esto es igual a ρ por g por volumen, que dijimos que es A por H sobre área. Estas áreas las puedo cancelar y llego a que es igual a densidad por gravedad por altura, es la expresión que encontramos para la presión manométrica. Bien, entonces si a mí me piden hallar la presión absoluta, esta presión yo acá la llamé P, la profesora la mencionó como pH, porque es la presión que yo tengo en este punto, la presión que está ejerciendo tanto la presión atmosférica como la presión debida, la presión que ejerce el peso de la columna, ¿sí? Entonces, la presión absoluta está dada como la presión atmosférica más la presión manométrica, que si bien ya dijimos que la presión manométrica es densidad por gravedad por altura, entonces la presión absoluta sería P sub 0, que es presión atmosférica, más ρ por G por H. Entonces, dicho en palabras, sería presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Eso lo vamos a ver en algunos de los ejercicios que vamos a desarrollar. Vamos a ver un primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, el corazón impulsa sangre a la aorta a una presión media de 100 milímetros de mercurio. Si el área de la sección transversal de la aorta es de 3 centímetros cuadrados, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el corazón sobre la sangre que entra en la aorta? ¿De qué datos dispongo? Dispongo de la presión, que me dice que es 100 milímetros de mercurio. Dispongo del área de la sección transversal, que es 3 centímetros cuadrados. Y me preguntan cuál es la fuerza ejercida por el corazón sobre la sangre que entra en la aorta. Bien, yo ya sé que la presión está dada cuando tengo un cuerpo en reposo como fuerza sobre área. Si me piden la fuerza, despejo y me queda que fuerza es igual a presión por área. Pero recordemos algo. Recordemos que cuando hablamos de las unidades, dijimos que las unidades en el sistema internacional para presión eran pascales. Y para que esto esté en pascales, debo tener la fuerza en newton y el área en metro cuadrado. Bien, entonces yo acá tengo que encontrar la fuerza, que la debo obtener en newton, por lo tanto la presión la debo tener en pascales y el área la debo tener en metro cuadrado. Así que esta presión que está en milímetros de mercurio la debo pasar a pascales. Entonces tengo que 100 milímetros de mercurio. Entonces digo que 1 milímetro de mercurio equivale a 133 pascales. ¿Sí? Recuerden que este valor lo pongo en el denominador justamente para poder cancelar las unidades. Entonces, 1 milímetro de mercurio equivale a 133 pascales. Por lo tanto, 100 milímetros de mercurio equivalen a 133 por 10 a la 2 pascales. Y en el caso del área, tengo que
3 centímetros cuadrados, digo entonces que 1 metro al cuadrado, recuerden el cuadrado aplica para la unidad y para el número, se los vuelvo a repetir, equivale a 100 centímetros todo al cuadrado. Cancelo centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y llego a que el área en las unidades que debo tener son 3,0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Estos valores, por ejemplo, este tipo de conversiones en un examen seguramente se los daremos, pero cuando ustedes estén realizando sus ejercicios, ya se los dije, lo pueden encontrar en tablas de conversión, en la tabla del Giancoli, que la profesora se las publicó en la clase de teoría, o pueden encontrar también en internet. Bien, ya con las unidades correctas de presión y de área, puedo encontrar la fuerza y por ende si ya tengo la presión en pascales y el área en metros cuadrados, la fuerza que voy a obtener va a ser en newton. Entonces reemplazo y digo que la fuerza es igual a la presión 133 por 10 a la 2 pascales por el área 3,0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y con esto llego a que la fuerza es igual a 4 newton, respetando la cantidad de cifras significativas que tengo. Vamos a ver un ejercicio del principio de Pascal. Me dice, una enfermera aplica una fuerza de 10 newton en el émbolo de una jeringa que tiene un diámetro interno de 8 milímetros. Me pregunta, ¿cuál será la fuerza con la que sale el líquido por la aguja si ésta tiene un diámetro de 0,5 milímetros? Entonces veamos. Me está diciendo que tengo una fuerza F1 de 10 newton en el émbolo de la jeringa. Luego me dice que tengo un diámetro interno, un diámetro en ese émbolo que es de 8 milímetros y tengo un diámetro en la aguja que es de 0,5 milímetros. Bien, y me pregunta cuál es la fuerza con la que sale el líquido por la aguja con estas consideraciones, con estos diámetros y con esta fuerza que se está aplicando en el émbolo. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar esto, yo acudo al principio de Pascal y sé que la presión en todas partes de ese fluido es la misma. Entonces, que P1 es igual a P2. Ya habíamos encontrado la relación y por lo tanto entonces ya puedo encontrar con F2, utilizando el área 2, el área 1 y el F1, encontrar cuál es esa fuerza con la que sale el líquido por la aguja. Fíjense que algo, nosotros siempre hablamos que debemos tener todos los valores en sistema internacional, por lo tanto, esos diámetros deberían estar ¿en qué unidades? Deberían estar en metros, ¿verdad? Vamos a hacer la conversión, sin embargo, acá dense cuenta que si yo tengo área 2 sobre área 1, las unidades no es independiente en qué unidades yo las tenga, se van a cancelar. Por lo tanto, no sería necesario hacer esa conversión de unidades. Sin embargo, la vamos a hacer para que sigamos practicando y para que cuando ustedes sí las tengan que tener en cuenta, las puedan hacer sin ninguna dificultad. Veamos entonces, el área en un círculo es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado. Entonces, si estoy hablando del área 1, sería pi por R1 al cuadrado. Y ustedes deben saber que el diámetro con el radio se relacionan como que el radio es igual al diámetro sobre 2. ¿Sí? Esto lo tienen de la secundaria, entonces simplemente es recordarlo. Entonces sería pi por diámetro 1 sobre 2 al cuadrado. Y ese diámetro 1, entonces, vamos a hacer la conversión de milímetros a metros. Entonces tengo que 8 milímetros, lo vamos a pasar primero a centímetros, voy a decir que un metro equivale a 100 centímetros y a su vez que un centímetro equivale a 10 milímetros. Lo podría haber hecho directo, pero bueno, lo hago en varios pasos para que les quede claro. Aquí yo entonces puedo cancelar milímetros con milímetros y centímetros con centímetros y llego a que 8 milímetros equivalen a 8 por 10 a la menos 3 metros. Hago el mismo procedimiento para el área 2 y digo que el área 2 es igual a pi por el radio 2 al cuadrado y el radio 2 es diámetro 2 sobre 2. Reemplazando, bueno, antes de reemplazar hacemos la conversión.
Nuevamente digo 0,5 milímetros. Un metro equivale a 100 centímetros y un centímetro equivale a 10 milímetros. Con esto puedo cancelar las unidades, los milímetros, cancelo los centímetros y llego a que es el diámetro 2 es 5 por 10 a la menos 4 metros. Con esto yo ya tengo la F1 en Newton y tengo las unidades correctas para encontrar área 1 y área 2 y poder finalmente hallar el valor de F2, que es lo que me están preguntando, la fuerza con la que sale de la aguja. Entonces, F2 es igual a área 2, el área 2 dijimos que es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 2, sobre área 1, que es pi por diámetro 1 al cuadrado por F1. Pi y pi los puedo cancelar. Uno está multiplicando, el otro está dividiendo. Está en el numerador, otro está en el denominador, los puedo cancelar. Y al reemplazar, diámetro 2 encontré que es 5 por 10 a la menos 4 metros. Y diámetro 1 encontré que es 8 por 10 a la menos 3 metros. Reemplazo también el valor de F1, que dijimos que es 10 newton. Y encuentro que F2 es igual a 0,039 newton. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo simplemente una cifra significativa, por lo tanto, el valor lo debo expresar con una cifra significativa. Entonces, este 0,039 newton, la forma correcta de expresarlo con las cifras significativas correspondientes es 4 por 10 a la menos 2 newton. Entonces, aplicando el principio de Pascal, yo pude encontrar cuánto es la fuerza de salida, la fuerza con la que sale el líquido por la aguja, habiendo aplicado una determinada fuerza en el émbolo y conociendo los diámetros tanto del área 1 como del área 2. Ahora veamos un ejercicio en el que hacemos corrección del principio de Pascal y donde sí tenemos en cuenta el efecto de la gravedad sobre la presión. Nos dice, supongamos que un astronauta necesita una transfusión en la Luna. Entonces, fíjense que nos dan en la Luna la gravedad ya no es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, sino que es mucho menor y es 1,63 metros sobre segundo cuadrado. Y nos dice que en estas condiciones el plasma fluye desde un frasco a través de un tubo hasta una vena de dicho astronauta. Entonces hagan de cuenta que están haciendo una transfusión de sangre o que están poniéndole suero a un paciente y nos dice cuando el frasco se mantiene a 1,10 metros por encima del brazo del astronauta, nos hacen dos preguntas. Nos dice, ¿cuál es la presión del plasma cuando penetra la vena? Es decir, esta presión. Y nos dice que la densidad del plasma es 1030 kilogramos por metro cúbico. Y la pregunta B nos dice, si la presión sanguínea en la vena es 20 milímetros de mercurio, es decir, en el ejercicio anterior nos daban la presión y nos pedían, nos daban la altura y nos pedían hallar la presión. En el ítem B nos dan la presión y nos piden hallar esa altura mínima. Bien, entonces, en el ejercicio A, repito, nos daban la altura y nos pedían hallar la presión y en el ítem B nos dan la presión y nos piden hallar la altura. Bien, ¿de qué datos dispongo? De la gravedad en la Luna, de esa altura para el ítem A y las incógnitas son la presión del plasma al penetrar la vena y la altura mínima para que el plasma fluya en la vena cuando tengo una presión de 20 milímetros de mercurio. Bien, entonces para la primera parte me dice cuál es la presión del plasma cuando penetra en la vena y cuando tengo una altura de 1,10 metros. Me están dando la densidad, me dicen que son 1030 kilogramos por metro cúbico. Bien, nosotros cuando vimos que cuando teníamos el efecto de la gravedad, entonces veíamos que la presión absoluta estaba dada por la presión atmosférica más la presión manométrica. Y en este caso, nosotros tenemos el frasco cerrado, por lo tanto la presión atmosférica no cuenta. Y la presión H, esta presión en este punto, simplemente va a ser ρ por G por H, es decir, la presión manométrica.
Bien, y si yo reemplazo, tengo que la densidad es 1030 kilogramos por metro cúbico por 1,63 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que estamos hablando de la densidad en la Luna por esa altura que es 1,10 metros. Con esto llego a que la presión al llegar a penetrar en la vena con esta altura es igual a 1,85, perdón, acá quedó mal, es por 10 a la 3 pascal. Vamos a corregirlo para que no tengan, esto es 10 a la 3. Y este valorcito ya lo borro. En el PowerPoint les va a quedar corregido. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces decimos que con estas condiciones a esta altura, la presión con la que penetra en la vena es de 1,85 por 10 a la 3 pascales. Ojo lo que les dije acá, que la presión atmosférica no la tenemos en cuenta porque el frasco está cerrado. Ahora vamos a la pregunta B. En la pregunta B nos dice, si la presión sanguínea en la vena es de 20 milímetros de mercurio, acá entonces ya nos están dando esta presión. En el anterior recuerden que nos daban la altura y nos pedían la presión. En este nos dan la presión y nos dan la altura. Nos dice, si la presión sanguínea en la vena es 20 milímetros de mercurio, ¿cuál es la altura mínima a la que debe mantenerse el frasco para que el plasma fluya en la vena? Volvemos a lo mismo, decimos que la presión del plasma es densidad por gravedad por altura y en este caso mi incógnita es la altura mínima. Entonces digo que la altura mínima, despejo, densidad y gravedad pasan a dividir y me queda que la altura mínima es la presión sanguínea en la vena sobre densidad por gravedad. Nuevamente, esta densidad la debo tener en pascales para poder tenerlo en el sistema internacional y que esta altura me dé en metros. Entonces, esta densidad, esta presión, perdón, me dijeron que son 20 milímetros de mercurio. Yo ya sé que 1 milímetro de mercurio equivale a 133 pascales. Cancelo milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y llego a que esta presión de 20 milímetros de mercurio es igual a 2,66 por 10 a la 3 pascales. Reemplazo, entonces digo que la altura mínima es igual a la presión en la vena, que es 2,66 por 10 a la 3 pascales, sobre la densidad, 1030 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad en la Luna, 1,63 metros sobre segundo cuadrado. Con eso llegamos a que la altura mínima es igual a 1,59 metros. Bien, entonces en este ejercicio, fíjense lo que hicimos, pues simplemente encontrar, por un lado, a qué presión llegaba a la vena esa transfusión, ese plasma, cuando yo tenía una altura determinada y después qué altura debería tener mínimamente cuando ya tengo una determinada presión sanguínea en la vena.